que acompañara en esta mesa redonda Luis Miguel González Sastre, sacerdote que conocéis, que estuvo también por estos pueblos y que con él compartí durante 7 años lo que fue la andadura o los inicios del grupo de voluntariado de Cáritas de esta zona sur de Medina del Campo. Entonces, si viniera, pues que se nos incorpora, yo creo, a esta mesa redonda, y yo creo que él también, pues, tiene una palabra que aportar. Yo la verdad es que lo pensaba en estos días, que creo que lo primero de todo es que este momento es un momento histórico. Histórico, es decir, son 20 años de un grupo de personas, principalmente de mujeres, de estos pueblos del entorno de Medina del Campo, de la zona sur, que algunas que estáis aquí comenzasteis, y hay otras personas que no están, que bien, pues evidentemente por la vida, por edad y por circunstancias, pues estuvieron en su día, luego pues lo dejaron, pero que forman también parte de esta historia de Cáritas. Cuando un poquito Goyo, que fue el que contactó conmigo también Chema de Ataquines, para llevar a cabo este encuentro, me dijo que sobre todo planteara una mirada hacia el futuro de este grupo de Cáritas, pero me cuesta, no me cuesta hacer una mirada hacia el futuro, me cuesta no reconocer lo que aquí se ha llevado a cabo, lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado, y que yo creo que eso, aunque luego en la memoria seguramente que salga, pero yo creo que es de destacar, ¿no? Entonces, hubo una razón de ser, que fue el hecho de ver unas circunstancias que se dan en el mundo rural, en los pueblos pequeños, que clamaban o llamaban al corazón de las personas la necesidad que desde la Iglesia y desde Cáritas surgiera un grupo de gente dispuesto a atender esa mirada desde la caridad hacia las realidades de la pobreza que existían en estos pueblos, muy distintas a lo mejor a otros sitios o a otros lugares, ¿no? En ese sentido, pues inició un grupo de gente de los pueblos. Creo recordar que comenzaron a Taquines, Rubí de Bracamonte, Lomo Viejo y Fuente el Sol. Esos eran en un primer momento. Bien es verdad que Salvador de Zapardiel comenzaron de una forma distinta, es decir, no se reunían, pero Alfredo Velasco y José Manuel Carracedo, que fueron los que iniciaron esta andadura, se reunían con ellos en Salvador de Zapardiel, tratando un poco los temas de formación y la mirada un poquito en el entorno de los pueblos, con ellos aparte, ¿no? Por ejemplo, Fuente del Sol no está aquí hoy, pero que sepáis que estaban inicialmente en el grupo de Cáritas. Y yo creo que ese inicio fue también gracias a Cáritas Diocesana de Valladolid, porque fue una apuesta de la directiva anterior de Jesús junto con Goyo, que apostaron por un camino aquí en los pueblos, por un camino de voluntariado, de formación del voluntariado y de echar una mirada pues con pies y manos enraizada aquí en esta zona, ¿no? Yo creo que un poco por situaros también, ¿no? Sobre todo a los de Medina, a los Cigales y otros pueblos que estáis aquí, Rueda, situar cómo se comenzó esta historia, ¿no? Y yo creo que no voy a decir mucho más de la historia porque habría 1001 circunstancias, trabajos que se han hecho y demás que luego se repasan a la memoria, pero sí quiero, sobre todo, desde lo que se me planteaba una mirada hacia el futuro, aunque bien es verdad que yo estoy ahora en otra realidad. Va a hacer 2 años que salí
de estos pueblos, pero esa mirada al futuro yo creo que sí que la tengo, aunque bien es verdad que luego podemos compartirla, porque desde un primer momento esto ha sido algo compartido, algo propio de las comunidades cristianas, y nosotros los sacerdotes lo único que hemos hecho ha sido el acompañaros y el estar con vosotros y el alentaros, pero es algo propio vuestro, del voluntariado, ¿no? Y entonces yo creo que el primero de los retos creo que tiene que ver un poco por no perder cuáles fueron los orígenes, ¿no? Por eso estamos aquí además, ¿no? Y los orígenes es una mirada hacia las realidades de pobreza y de exclusión que hay en esta zona rural, en estas zonas rurales, algunas de ellas con el paso del tiempo muy acentuadas, como es la despoblación, la gente mayor, cada vez más mayor, la falta de renovación de esta zona de Valladolid, de estos pueblos. Yo creo que eso es una mirada hacia el futuro que no hay que perder de vista, que durante estos años hemos estado haciendo y habéis estado haciendo un trabajo muy, muy bueno, muy de implicaros, muy de trabajar con los mayores, y yo creo que eso debe de continuar. Otro de los retos, que yo creo que eso ha existido siempre, yo creo que desde el año 1, ¿no? Y es la renovación un poco también del voluntariado. Es decir, aparte de los que estáis, el poder implicar a más gente, incluso a otros pueblos de la comarca, de esta zona, ¿no? Ha habido algunos intentos, se ha invitado en algún momento a personas, con motivo a lo mejor de la cena Pincho Solidario y demás, pero eso es algo que ha costado siempre, ¿no? Que ha costado mucho. Con lo cual es otro reto que yo lanzo hacia el futuro, en ese sentido. Otro reto, en su día además, bueno, si estuviera Luismi, pues también tenía una palabra que decir sobre... Hubo un grupo que se creó paralelo al grupo de voluntariado de Cáritas, que fue un grupo de Cáritas juvenil, que eran algunos chicos jóvenes de estos pueblos que comenzamos un pequeño camino. Duró muy poco, duró un año, y la idea era precisamente el intentar integrar a los jóvenes en esta andadura de Cáritas. Yo creo que ese reto sería bueno recogerlo, no sé si estará o no en la memoria, pero recogerlo, retomarlo, para poderlo también lanzar hacia adelante, ¿no? Es decir, bien es verdad que la despoblación también hace mella en los jóvenes, pero desde los pocos jóvenes que pueda haber en esta zona, el intentar implicarles en este camino de Cáritas, ¿no? Otro reto que también lanzo es el continuar cuidando, como se ha venido haciendo, las campañas institucionales de Cáritas, que yo creo que esas son muy, muy importantes, centrales y esenciales en la vida de la comunidad parroquial, ¿no? Sobre todo la que tenemos en estos días, que es la campaña de la caridad, el Día de la Caridad, el Día del Corpus, y que hemos trabajado, hemos hecho pequeñas cosas en las celebraciones, fuera de las celebraciones también, convocando a gente para alguna actividad, para alguna charla. Yo creo que eso es un reto, bueno, más que reto, o darle una continuidad, un impulso de continuidad, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo tampoco querría extenderme mucho más, porque me imagino que habrá más gente a la hora de comentar y de aportar lo que ha sido este caminar. Digo que creo que es un momento histórico, es un momento para destacarlo, un momento para no borrarlo como un día cualquiera, sino un punto de inflexión, yo diría. Es decir, ha habido un antes y tiene que haber un después pues lleno de aliento, ¿no? Yo creo que estáis aquí, el hecho de que también hayan venido desde Valladolid, desde Cáritas Diocesana, y algo que Goyo también me decía que reto plantearía yo a estos grupos con relación a la Cáritas Diocesana, pues es lo que estáis llevando a cabo, es decir, el trabajo siempre en coordinación con la Cáritas de esta zona de Medina del Campo. El nexo de unión siempre es los trabajadores y también el voluntariado de Medina del Campo,
y los demás pueblos de alrededor, junto con la diocesana de Valladolid. Siempre ha habido, durante estos 20 años, una conexión muy directa, muy implicativa y muy de acompañamiento, ¿no?, por parte de la Cáritas de Valladolid, que yo creo que en ese sentido pues continuará aún 2 años después de que yo esté aquí, pues igual o mejor en ese sentido. Con lo cual, pues adelante. Se encuentra con nosotros, os lo he dicho al principio de este encuentro, que es un momento histórico, y se encuentra Luismi, que junto con él estuve compartiendo los primeros años aquí de sacerdocio, y él fue también un poco el continuador de... No somos los que iniciamos el grupo de Cáritas, sino los que cogimos el testigo que otros 2 compañeros nos dejaron, que fue José Manuel y Alfredo, y nosotros llevamos a cabo esta labor. Luismi además estuvo aquí muchos años también junto conmigo, y él ha estado unos cuantos años de misionero en República Dominicana, y ahora pues se encuentra por aquí entre nosotros. Entonces, aquí te pillo, aquí te mato. Que tengas también una palabra. Yo creo que tiene que tener una palabra, aunque sea media, si quieres. Bueno, pues gracias por la invitación y felicidades por estar aquí, todas, más todas que todos, como hay que hacer un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Nunca más claro que ahora. Pues gracias por estar aquí, por seguir, intentando animar esta tarea de la vida de fe hecha un gestos de amor y de caridad en los pueblos. Especialmente sabéis que estamos de moda, primero las mujeres, a veces lamentablemente, pero estáis muy en la palestra, ¿verdad? Y también el mundo de esta España que está evaporándose, ¿no?, con la sequía, se está evaporando la población. Y bueno, pues felicidades por estar todavía aquí. Yo de momento está bueno ahí, ¿verdad? Bueno, lo habíamos dejado en un tiempo para que comentásemos, ¿no? Así que ahora es el momento de que pues lancemos reflexiones o preguntas, y además, bueno, pues ya ha llegado Luismi, o sea que también se le ocurre ahora alguna cosa para él. Así que... Mi pregunta es para las mujeres que trabajan aquí en Cáritas. Por las nociones, las ideas que nos dan ellas cuando tenemos la coordinadora rural en Medina, pues ellas hablan de la dificultad que hay en los pueblos. Cuando comparamos nuestro trabajo, por ejemplo, en Medina del Campo, y el trabajo que hacen ellas en los pueblos, pues es tan distinto que yo les preguntaría, ¿de dónde sacáis el valor, la fuerza para estar en unas Cáritas rurales donde no veis la luz? Y cuando digo no veis la luz, es que ¿dónde están las personas que hay que ayudar? ¿Con qué tiento tenéis que ayudar a esas personas? ¿Con qué delicadeza? Aquí os conocéis todos. ¿Podéis invitar a una señora para ayudarla, para acompañarlas? A lo mejor hay veces que hasta vosotras mismas decís, es que hay que tener cuidado porque se molesta, porque no quiere que les visitemos, porque no. Entonces, yo solamente os preguntaros, ¿de dónde sacáis esa fuerza? Porque os estáis organizando día a día con muy pocos medios, con mucha voluntad y con mucho garra. Pues tú lo has dicho, con la voluntad, mucha voluntad y mucho entusiasmo. Y ellas en pueblos, pues mayores van quedando pocos. También en el apoyo que tenemos de todos los meses que nos juntamos, los del pueblo, ahí nos apoyamos unas a otras para tirar para adelante. La formación nos sirve de bastante, esa que tenemos todos los meses, y eso nos sirve mucho para seguir adelante. Venga, más preguntas o más comentarios que queramos compartir. Nosotras, las guerreras, queremos dar las gracias, porque habéis sido un gran apoyo para nosotros. Nos hemos enganchado mucho con vosotros. Nosotros hemos pasado muy malos momentos,
pero nos habéis dado siempre el apoyo en todos los sitios de Vina, pero sobre todo las de Rubí nos hemos sentido muy bien acogidas, muy animadas, con mucha ilusión. Y te preguntaba, Gloria, que de dónde sacabais para poder seguir adelante. Creo que es lo que nos lleva a todos, el amor al Señor, ya que sin la ayuda de Él no haríamos nada, creo que es todo por Él. Pero de verdad, damos las gracias porque habéis hecho con nosotros mucho, con los demás, y os animamos a que sigáis como... Yo creo que eso es muy importante de cara al futuro también, que entre los distintos grupos de Cáritas rural de esta zona os apoyéis y tengáis pues esa palabra de aliento de unos para con otros, de esa disponibilidad. Yo creo que es esencial para continuar y para relanzar, como os decía, el trabajo de Cáritas de esta zona concreta. Se han hecho muchas cosas, se ha llevado a cabo, digamos, un proceso también de formación, y no quiere decir que sea ni mucho menos un punto y final. Yo creo que es un punto y seguido, ¿no? Y en eso sois partícipes, son partícipes las de Rubí, junto con Ataquines y Salvador, en su día los otros pueblos también, pero el seguir, yo creo que apoyándoos. Yo creo que no tenemos que tener miedo a que solo sea una persona de un pueblo, que a veces ese miedo le hemos tenido, le tenéis, ¿no? Es decir, pues, ¿y cómo voy a ir yo al grupo de Cáritas si yo sola no puedo, si yo no tengo medios? Bueno, yo creo que esa barrera hay que superarla en estos pueblos, porque bien es verdad que a lo mejor en un pueblo solo hay una o dos personas, ¿no? Y yo creo que para eso está el grupo, para eso está también Medina del Campo, para apoyar, que aunque haya solo una persona en un pueblo, que no sé, se me ocurre Cervillego de la Cruz, por ejemplo, pero el que estéis ahí, ¿no? con ella. Yo creo que eso es importante. No sé, podéis comentar más algo aquí, los paters de la zona. Yo, si no preguntan, os pregunto. Pues venga. Serían dos. Por un lado, pues, ¿cuál es lo más valioso, lo que más valoráis de vuestra experiencia como sacerdotes en lo rural? Y por otro lado, pues de todos los retos, ¿cuál creéis que es el que sí o sí, ¿no? como Cáritas rurales tendríamos que intentar, pues, ponernos a ello? Vale. A mí, yo creo que lo que más me ilusionaba y me sigue ilusionando, sobre todo era la motivación inicial con la cual se comenzó este grupo de Cáritas. Y aunque lo tenemos allí en la esquina y el hombre no ha dicho todavía una palabra, pero yo creo que Goyo fue una pieza fundamental y clave en el lanzamiento del grupo de Cáritas y en el apoyo que tuvimos por parte de Cáritas Diocesana de Valladolid. Entonces hubo un momento de muchísima ilusión, de muchas ganas. Éramos más personas que las que son ahora a lo mejor del grupo de Cáritas, y la verdad es que se vivió con mucho entusiasmo. Luego sí que es verdad que, como todas las cosas e iniciativas, pues con el paso del tiempo cuesta el situarlo, el renovarlo. Al final es verdad que hay un desgaste y eso está ahí, ¿no? Y el hecho, digamos, del continuar cuesta, ¿no? Pero el volver un poco a los inicios, yo creo que este sería un momento clave e importante, volver a cómo se inició, por qué se inició, cuál era lo que inspiró este grupo de Cáritas. Alguien lo ha comentado, Pilar, es decir, fue el Señor, fue la pertenencia a una comunidad cristiana, el sabernos partícipes
de un camino común, junto con el resto de la gente, el animar a las comunidades y el ver que había situaciones concretas en las que teníamos que tener una pequeñita acción, una palabra, un gesto concreto con personas. Yo creo que eso es lo que ilusiona. Cuando ves que se hace, aunque sea una pequeña cosa, un pequeño proyecto y se lleva a cabo. Eso ilusiona. Bueno, yo creo que para algunas personas nos sirvió, a mí me voy a incluir, yo también, porque el grupo es todos los que estábamos formando parte de él. A mí me sirvió y creo que nos servía como una escuela donde a practicar un poco, hacer las prácticas, como dirían ahora los estudiantes, ¿no? Las prácticas también de nuestra vida de comunidad, porque si nos reuníamos en algún espacio celebrativo, que a veces es prácticamente ante la escasez de participación, la escasez de curas, lo que decía de la evaporación, ante la escasez a veces también de empuje o de creatividad, en lugar de ponernos a lamernos las heridas diciendo que nos falta mucho camino, pues era un espacio nuevo que nos íbamos dando, íbamos aprendiendo sobre la marcha para intentar que nuestra fe se tradujera en gestos concretos. Y desde la inexperiencia, bueno, había una pequeña experiencia, pero ir abriendo camino, ir conociéndonos un poquito más de nuestra realidad, nuestras debilidades personales, de grupos, y luego ir conociendo el entorno, el ambiente donde estábamos y qué es lo que nos desafiaba y medirnos las fuerzas, hasta dónde nosotros éramos capaces de echar adelante un proyecto. También creo que fue un acierto muy grande, o es un acierto muy grande, descubrir que nuestra fe crece también cuando se la alimenta en la oración y en la formación, que estaba diciendo Alfredo, ¿verdad? Y la oración, la formación y el compartir como grupo, ¿no? Yo sentía un peligro, pero vamos, que a veces uno se fija primero en el peligro que en la parte que te desafía. Te fijas en las dos, pero a veces como que ves los peligros, ¿no? Y es que se convirtiera en un grupo, diríamos, aparte, un grupo aparte, que ayuda al resto. Ahí está la parroquia y ahí está, aparte, el grupo de Cáritas, que es de la parroquia, pero ese es el grupo de Cáritas. Cuando creo que el desafío principal que teníamos era que desde ese grupo también nos enseñara o nos ayudáramos a construir comunidad, a construir parroquia, más que a resolver muchos problemas que estaban fuera de nuestras capacidades, de nuestras dimensiones, ¿no? Un lugar donde alentarnos, animarnos en la fe y alimentar también un poco la sensibilidad evangélica, la sensibilidad que Jesús tenía, que a veces miraba y le daba lástima y, bueno, a veces intervenía, pero no siempre estaba tirando el milagrito, ¿verdad? Como nosotros le pedimos en muchas ocasiones, que nos tire un milagrito ahí rápido, ¿no? Bueno, los demás compañeros y compañeras y amigos y amigas. Me acuerdo yo una tarde de este invierno, no hace mucho, que salí y hacía un aire tremendo. Y salí yo a la calle para no sé qué cosa y veo pasar a una señora. Pensé para mí, digo, santo Dios, ¿dónde va una señora mayor? ¿Dónde va esta señora con este tiempo que hace tan malo y este aire y este día de invierno y tal? Y ya después de saludarla y tal, le pregunto, ¿dónde vas? Y me dice, voy a la farmacia, voy a coger la medicina para mi vecina. Voy a coger la receta para mi vecina. Y esto lo cuento porque son como estos pequeños signos y estos pequeños gestos que podemos esperar en nuestro mundo rural y en nuestras parroquias que cada vez están más mermadas y más envejecidas. No esperemos otros milagros. Y lo cuento porque yo creo que estos son, por un lado, es el sentido que tiene la presencia nuestra, vuestra y nuestra, en las parroquias. Son como pequeñas margaritas de estas que en algún corrillo por ahí de terreno que no está labrado, que no está echado de hormigón, pues salen en primavera, ¿no? Son pequeñas florecillas así que salen un poco así al estilo de San Francisco, que se llenaba de alegría y no,
y del espíritu se llenaba viendo las florecillas. Pues igual, son de pequeños gestos, y los grupos estos de Cáritas en los pueblos, sean gestos personales de caridad o sean gestos más organizados, de las 2, 3, 4, 6 personas de estos grupos, yo creo que es lo que va a sostener un poco la vida nuestra, de nuestra fe, y la vida vuestra. No digo la vida de nuestras parroquias, no lo digo del todo, porque hablando de retos y eso, como ha hablado Alfredo, yo creo que uno de los retos que tenemos pendientes es dónde está la caridad de nuestras parroquias. Cómo tocamos la tecla necesaria, cómo alentamos, cómo provocamos, cómo hacemos gestos, cómo realizamos una campaña, qué decimos, qué vida llevamos, los que ya estamos, para que se provoque ese salto, ese superar miedos, esa decisión, ese cambio en otra persona, en otras 2 personas de mi parroquia, y se produzca el relevo y se produzca el crecimiento de algún grupo de estos que tenemos, ¿no? Yo pienso que es otra de las tareas que tenemos los de Cáritas, que tenemos pendientes, ¿no? En estas parroquias nuestras, pues que a veces tienen una vida parroquial muy dispersa, por decirlo así. Luego hay otra cosa que también yo quiero decir, es un momento bueno y es también un pequeño, estas personas, no sé cuántos somos. Los que estamos aquí, los Y aquí. más de 60. 61, puede ser. Más de 60. Yo creo que eso también tendríamos que fotografiarlo, grabarlo y ponerlo en la memoria y asimilarlo. Quiero decir que este es un gesto muy importante. Es un gesto que tiene una característica, que es el trabajo coordinado, el trabajo de relación, el trabajo en cooperación, el trabajo de corresponsabilidad, más allá de mi parroquia, porque es triste y lamentable que estemos metidos en un pensamiento tan individual, que estemos tan metidos en una actividad, digamos, tan propia de mi parroquia, y que olvidemos que los pueblos cada vez son menos, que tenemos cada vez que ponernos en mayor relación con la parroquia de al lado, con las de Cáritas de al lado, con el cura de al lado, trabajar más de manera comarcal y trabajar de forma más coordinada entre todos. Y esto que estemos aquí, para mí parece que es un signo. Y habría que valorarlo, y habría que entenderlo así, y dar gracias a Dios por esta tarde, por este encuentro, y porque estemos aquí y podamos decirnos estas cosas, que no, a veces incluso las sabemos, pero no las tenemos del todo puestas en práctica. Nos cuesta mucho. Nos vemos motivados en lo que se hace en mi pueblo, pero luego movernos, trasladarnos, echar un rato más, porque siempre hay que desplazarse, y lo que en una parroquia con mi grupo se hace en una hora, pues si lo hacemos entre varias parroquias y más a nivel de zona, pues tienes que echar media tarde, o sea que es así. Y no acabamos de entenderlo. Pues yo creo que Cáritas o este grupito en diferentes lugares, intentando coordinarse, siempre es difícil, ¿no? Pero nace con una intuición que se va renovando, y la intuición es la de prestarnos un servicio y prestarle un servicio a otros. ¿Desde qué motivación? ¿Cómo alimentamos la motivación? ¿Cómo actualizamos o renovamos ese servicio a la nueva realidad? Estás diciendo muy bien, aprender a ver con ojos nuevos una realidad que es nueva. Son muchos desafíos. Entonces, cuando son muchos o son tan grandes, creo que todos corremos tenemos la tentación de abandonar, de salir corriendo, o de aplicar
la teoría del retrovisor. Dice, pero yo lo que había atrás a mí me servía. Entonces empezamos a mirar tiempos y nos ponemos todos nostálgicos, a hacer esto como revivals o cosas. Pero eso no sirve, ¿no? Estaremos de acuerdo que ya requiere una nueva mirada, una nueva... Y claro, yo creo que es 20 años también es el tiempo de pensar qué podemos hacer, o qué podéis, porque yo desde aquí no lo voy a hacer, claro, qué podéis hacer para encandilar o enamorar a otras personas, que ya lo habéis ido haciendo. Y si lográis confundir o engañar a alguna persona también que sirva de puente o de relevo, en el buen sentido, claro, que de relevo como más joven, que lo hay aquí, pues creo que también será bueno. Y eso va a depender mucho de si vosotros o vosotras más veis que es algo que os ilusiona, que os ayuda, que os enamora, que os sirve, como el propio Evangelio. Si eso os enamora, pues de eso brota el testimonio. Y hombre, si en 20 años no ha crecido, no ha germinado, me imagino que la semilla está ahí. Será al 21, al 22, al 23, pero tiene que germinar. Yo no recordaba como grupo apenas la participación de ¿cuántos pueblos hay ahora mismo? Perdón la pregunta. 3. De participando aquí, perdón. Aquí más. Aquí hay Salvador. Vamos, no. Está lloviendo. No, lo hemos conseguido. A base de llorar y llorar, ya está aquí la... Bueno, claro, no, si es que hay que rogar, las rogativas, pero... Se ha oído la celebración que hacías. Claro, pero a la rogativa lo que le mueve es la fe, o sea que si tenéis fe en ello... Entonces creo que eso es lo que tenéis que pensar, y efectivamente como la realidad es nueva, pues hay que pensar que a vino nuevo o a realidad nueva hacen falta odres nuevos. No digo personas nuevas, porque a lo mejor no hay otras personas, pero sí una respuesta nueva, ¿no? Dice, yo voy siempre a lo de siempre, yo las sopas las preparo siempre igual. Bueno, pues déjate que un día cambie un ingrediente o prueba a ver. Por probar no se pierde nada. Y desde luego el grupo, como quiera, yo creo que sigue siendo necesario para vosotras, que a veces la vida de los pueblos, a veces digo, nos invita al aislamiento, no solo a la soledad, al aislamiento, que eso sí es peligroso, más que la propia soledad, y luego a la rutina. Y la rutina es lo que desgasta todo. Dicen que la rutina es lo que mata el amor también, ¿no? Y mata la fe, la rutina. O sea que como quiera es necesario... Llámalo grupo de Cáritas o... Vamos a llamarlo grupo de Cáritas, que está bien. Eso es. Me estaba quedando un poco con el tema de la lluvia, pues que hace falta... Igual que hace falta que llueva en nuestros campos, hace falta que llueva en nuestros corazones también, ¿no? Para que sigamos manteniendo un poco la llama de la caridad viva, ¿no? Y el gesto de hoy, no se nos olvide de los pueblos que estamos aquí, de los que yo he nombrado y que a lo mejor no están, o personas que en su día estuvieron y ahora no están, pero que aportaron también su granito de arena, su labor, su implicación dentro del camino que nosotros vamos trazando. Con lo cual yo creo que es esencial, con mayúsculas, el que nos continuemos encontrando, viendo. Hoy es una celebración histórica, alegre tiene que ser también, pero yo creo que hay que seguir celebrando la vida, nuestra ilusión, nuestro trabajo y nuestro caminar, y intentar hacer las cosas nuevas, ¿no? Aunque sean 20 años, como si fuera el primer año que nos encontráramos en esta labor de Cáritas, ¿no? En este pilar básico de la Iglesia.